vamos a iniciar con la materia. Yo trato de dar la clase de una forma que el alumno participe. La forma de yo impartir las clases es por medio de diapositivas. Les pido que me apoyen a leerlas, algunas, otras leo yo y ya les explico el contenido de esa diapositiva. Es como yo, de esa forma es como he aprendido, se puede decir, porque yo nunca había impartido clases. Entonces, de esa forma es como trato yo de que el alumno comprenda prácticamente el contenido de esa diapositiva. El derecho es muy amplio, y desgraciadamente, pues tenemos muy cortos los plazos como para poder abordar otros temas, ¿verdad? De los cuales no nos es posible, pero siempre trato yo de lo más específico, lo más, entre comillas, lo más importante, hacérselos ver a los alumnos para que tengan una noción de lo que es la materia, ¿no? ¿Verdad? Bueno, entonces vamos a iniciar de una vez con, viene siendo ya la tercera unidad, que vienen siendo las fuentes del derecho fiscal. Las fuentes del derecho fiscal mexicano. Bueno, dice, yo te voy a explicar el concepto de las fuentes del derecho fiscal mexicano. Dice que, como se ha señalado respecto al derecho fiscal, es un conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad del Estado como fisco y que es el principio que regula esta rama del derecho. Es de legalidad en virtud de que todas las relaciones entre contribuyentes y el fisco deben regirse por las leyes aplicadas al presente caso. En la diapositiva pasada, yo expliqué, o más bien en la clase pasada, expliqué que el derecho fiscal era un conjunto de normas jurídicas, Marco Antonio, las cuales ayudan a regular la actividad que existe entre el Estado, o sea, el gobierno, el fisco, Hacienda y el contribuyente, que somos nosotros. Todos somos contribuyentes porque contribuimos al gasto público. Al momento de que tú pagas unos impuestos, independientemente de cualquier tipo, tú, por ejemplo, como servidor público, pues te retienen impuestos. Entonces, esos impuestos, ahí tú estás contribuyendo a lo que viene siendo el gasto público. Entonces, esa relación que existe entre tú y el Estado, que es donde se pagan los impuestos, se llama relación tributaria. Entonces, esa relación la regula el derecho fiscal, ¿verdad? Todo eso proviene del derecho fiscal. Entonces, dice que, sentado lo anterior, lógico es de referirse a todos aquellos procesos de manifestación mediante los cuales se crea el derecho fiscal, lo que trae como consecuencia hacer una referencia a las ramas del derecho fiscal. Entonces, ya que sabemos lo que viene siendo derecho fiscal, que es la relación, que el conjunto de normas que regulan la actividad financiera del Estado y el contribuyente, vamos a analizar, en este caso, las fuentes del derecho. A ver, entonces, ¿me apoya Marco Antonio, por favor, en esta diapositiva? Claro que sí. A leerla. Se entiende por fuentes del derecho el origen, principio y serie de procedimientos de donde emana el derecho. García Maínez señala que las fuentes de derecho son de tres tipos. 1. Reales. Son los factores y elementos que determinan el contenido de las normas. 2. Históricas. Son los documentos que contienen el texto de una ley o conjuntos de leyes del pasado. 3. Formales. Son los procesos de creación de las leyes. Perfecto. Entonces, aquí más que nada, pues nos abocamos a un criterio de un escritor, ¿no? Que es García Maínez. No sé si lo habían escuchado. Es un escritor muy famoso de lo que tiene que ver con derecho. Entonces, pues ¿de dónde, por qué se utiliza la palabra fuentes? De algo que emana, algo que brota, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros, el derecho fiscal, lógicamente, tiene sus fuentes, tuvo que haber emanado de algo, tuvo que haber tenido su origen. Entonces, ese origen, el origen del derecho fiscal, pues tiene sus, como lo repito de nueva cuenta, tiene sus fuentes. Esas fuentes del derecho fiscal son tres, según García Maínez, que son las reales, históricas y formales. Ya me apoyaste tú en leerlas. Entonces, las reales, pues prácticamente dice que son los factores y elementos que determinan el contenido de las normas. Por ejemplo, una ley, conforme está esa ley
integrada. ¿Cómo se integra una ley? O sea, la forma, en este caso, por ejemplo, un artículo. De la forma que está integrado ese artículo, ese viene siendo una fuente real, ¿verdad? O sea, siempre que hablemos de una fuente real, prácticamente es la forma como está integrado un artículo, es la forma en cómo está integrada una disposición legal. Es la fuente real. Las fuentes históricas dice que son los documentos que contienen el texto de una ley o conjunto de leyes del pasado. Pues son las leyes que existieron hace mucho tiempo, que muchas veces pueden servir, ¿verdad?, para aplicarlas en la actualidad, pero siempre y cuando tengan que aplicarse, porque acuérdense que hay leyes que están ya derogadas, que ya están suprimidas, que son leyes que ya no se deben de aplicar. Entonces, pero siempre y cuando esas leyes, independientemente que sean leyes del pasado, pero se encuentren todavía vigentes, la palabra vigentes es que todavía puedan aplicarse. Entonces, son las fuentes históricas. Y las fuentes formales, pues ya es el proceso de creación de las leyes. Como ustedes saben, la iniciativa por parte del presidente de la República, que el estudio, que la aprobación por parte del Senado, la publicación, es un proceso, ¿verdad? No sé si uno ha escuchado cuál es el proceso para emitir una ley, que empieza con la iniciativa, luego que la aprobación, que la discusión, creo, y luego ya concluye con la iniciación de la vigencia, o sea, cuando ya se publica en el diario oficial de la Federación una ley. Entonces, ese proceso de creación de las leyes, pues son las fuentes formales, ¿no? ¿Ok? Entonces nos quedó claro que hay tres fuentes del derecho: reales, históricas y formales. ¿Ok? ¿Alguna duda? Como si tienen alguna duda o comentario, pues estamos a la orden, ¿no? Okay. Es breve esta clase, entonces, pero hay que de perdida, como les comento, que nos quede muy claro lo que. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches, profe. Buenas, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, aquí, bien. Mira, aquí apóyame, por favor, en la clasificación de las fuentes del derecho fiscal. Claro que sí. 3.1. Clasificación de las fuentes del derecho fiscal. Diversos son los criterios para clasificar las fuentes del derecho en general. Sin embargo, solo analizaremos las fuentes formales, ya que su análisis permite dar a conocer cómo se determinan las contribuciones y quiénes las hacen. Al hablar de fuentes formales del derecho fiscal, se hace aludiendo a los procedimientos que tienen como fin la creación de las normas jurídico-tributarias. Se pueden señalar como fuentes formales del derecho fiscal las siguientes: 1. Constitución. 2. Ley, proceso legislativo. 3. Decreto, ley. 4. Decreto delegado. Sí, vas a continuar aquí. Ok, continúe. Sí, 5. Reglamento. 6. Circulares. 7. Doctrina. 8. Jurisprudencia. 9. Costumbre. 10. Tratados internacionales. 11. Principios generales del derecho. Okay. Constitución. Sí, hasta ahí, perdón, Juan Carlos, perdón. Hasta ahí es de cuenta que, si te das cuenta, tú iniciaste leyendo con las fuentes formales. Dijimos que había tres tipos de fuentes: las fuentes formales, las históricas y las que tienen que ver con el proceso legislativo. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a iniciar primeramente con lo que vienen siendo son las fuentes reales, son las fuentes históricas y son las fuentes, en este caso, formales. Entonces, aquí ya sí, si nosotros nos vamos a lo que viene siendo ya la Constitución, ya nos estamos abocando directamente a lo que viene siendo únicamente lo que son las fuentes formales. La Constitución dice que es el fundamento de todo sistema jurídico fiscal mexicano que se encuentra constituido, en virtud de que el artículo 133 establece que esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo a la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, será la ley suprema de toda la Unión. Entonces, se dice que el mismo artículo 133 de la Constitución, pues dice que la Constitución va a ser la ley suprema. No hay otra ley, no hay otra norma, no hay otro reglamento que sea en todo caso más que la Constitución. Aquí en México, la ley suprema es la Constitución. ¿Ok? Y el mismo artículo 133 lo dice. Entonces, que es una de las fuentes formales de la Constitución. Entonces,
continuamos entonces con las siguientes fuentes formales. Ahora, la ley. Marco Antonio, ¿me apoyas, por favor, con esta diapositiva? Claro. Ley. Es la norma de derecho del poder público que crea situaciones generales, abstractas e impersonales por tiempo indefinido. Constituye la fuente formal más importante del derecho fiscal, después de la Constitución. Esta se conoce con el nombre de proceso legislativo y comprende de las siguientes etapas: inicio o proyecto de ley, discusión, aprobación, sanción, promulgación y publicación, iniciación de la vigencia, vacación de la ley. Ok. Entonces, como les comenté ahorita, pues la ley pues es toda aquella norma del derecho público, ¿no? Es todo aquello que debemos en todos nosotros cumplir con algo que se encuentra ya establecido en el mismo derecho. Es algo que todos los mexicanos, si no hubiera leyes aquí en México o en el mundo, pues fuera así como lo dicen, fuera un santo desmadre, ¿no? Entonces, sí, imagínense si habiendo leyes, ¿cómo nos comportamos, ¿verdad, oficial? Marco Antonio. Ahora no habiendo. Y entonces, como les comenté, o sea, las leyes, para crearlas, hay un proceso que les comenté, por ejemplo, la iniciativa o proyecto de ley. Tiene que primero hacerse una iniciativa, siempre la iniciativa es por parte del presidente de la República, de ahí continúa la discusión, que entre el Senado empiezan a discutirla, ya de ahí de la discusión sigue la aprobación. Entonces ya cuando ya aprueban esa ley, sigue el proceso de sanción, es cuando ya se la turnan al presidente de la República, y ya lo que sigue es la promulgación y la publicación. Sabemos que todas las leyes se publican en los diarios oficiales de la Federación. Entonces, ya cuando se publican, entonces ya es cuando van a iniciar iniciación de la vigencia, a partir de cuándo va a ser vigente. Y lo último, que es la vacación de la ley, es cuando la vacación de la ley es el plazo. Se le dice vacación de la ley porque es el plazo cuando se publica, que transcurre en cuando se publica la ley a cuando inicia la vigencia. A eso se le llama vacación de ley. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda, comentario. Ya leímos la Constitución, leímos la ley, que son las fuentes formales del derecho. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. Ahora, continuando con otras fuentes formales del derecho, vamos a hablar del decreto de ley. Dice que el decreto de ley se está en presencia de un decreto de ley cuando la Constitución autoriza al Poder Ejecutivo. ¿Quién es el Poder Ejecutivo? El presidente de la República. ¿Ok? Entonces, la misma Constitución autoriza, ¿ok?, al Poder Ejecutivo sin necesidad de una delegación del Congreso de la Unión. Da cuenta que no tiene que pedirle permiso el presidente al Congreso de la Unión, en este caso los diputados y los senadores, para poder publicar una ley. Entonces dice, dicha autorización se otorga ante situaciones consideradas como graves para la tranquilidad pública o cualquier otra que se ponga a la sociedad en grave peligro. ¿Ok? Eso, por ejemplo, es cuando cuando se dan ese tipo de casos, es cuando el presidente puede, como dicen vulgarmente, de sus pistolas, así, que una ley se publique. Pero siempre cuando esa autorización se da ante situaciones como graves, que ostenten la tranquilidad pública. Por ejemplo, Dios guarde que digan, ¿sabes qué? Pues están presentando atentados terroristas. Entonces, afecta la paz pública. Entonces el propio presidente puede hacer que se publique una ley contra el terrorismo o algo. O sea, debe de haber leyes, pero alguna modificación o algo. Ese es el decreto de ley, cuando el presidente puede hacerlo él propio sin utilizar la autorización del Congreso. ¿Sí me explico? Y el decreto delegado es cuando el Congreso de la Unión transfiere al Poder Ejecutivo facultades para legislar, según el segundo párrafo del artículo 31 de la Constitución. Se llama así porque las leyes que en él se contienen son emitidas con carácter de decreto presidencial y porque debe su existencia a una delegación de facultades legislativas
a favor del Ejecutivo y se distingue del decreto ley por el hecho de que puede emitirse en cualquier tiempo sin que se requiera de la declaración de un estado de emergencia. O sea, aquí es diferente al decreto ley, el decreto delegado, porque aquí dice se puede emitir en cualquier tiempo, no puede. El decreto ley dijimos que se aplican en caso de emergencia nada más. Y el decreto delegado es una facultad que el mismo Congreso le otorga al presidente para que pueda publicar, en este caso, leyes. Pero ese decreto y eso se puede hacer en cualquier momento, ahí lo dice. Dice, sin que se requiera la declaración de un estado de emergencia. No sé si tengan alguna duda con los conceptos. Juan Carlos, no, se me olvidó tu nombre. Luis. ¿Me apoyas, por favor? Sí, porque Juan Carlos, no, Leoni. ¿Y quién es Juan Carlos? Es otro compañero también. Ok, Luis, mande. Es tránsito también, el otro compañero, Juan Carlos. Es preventivo. Preventivo. Órale. Pues apóyame, Luis, con esta diapositiva. Claro, sí. Reglamento. Disposición de carácter legal expedida por el Poder Ejecutivo en uso de una facultad propia que le otorga la Constitución. Tiene como finalidad las siguientes: facilitar, aclarar y precisar el alcance de una ley y su aplicación, crear órganos y otorgarles las facultades propias para la exacta observación de las leyes, ocuparse de la organización y funcionamiento de la administración en general. Ok, pues sí, el reglamento es una disposición de carácter legal expedida por el Poder Ejecutivo. O sea, un reglamento es facultado lo puede expedir directamente el Poder Ejecutivo, en este caso el presidente de la República. Entonces, eso es lo que viene siendo el reglamento. Ahora, si continuamos con las circulares. Dice que las circulares son derivaciones de los reglamentos de carácter administrativo. La diferencia entre el reglamento y la circular radica en que el primero únicamente puede ser expedido por el presidente de la República. O sea, el reglamento nada más lo puede expedir el presidente de la República. Y la segunda puede ser emitida por todos los funcionarios superiores de la administración pública. O sea, las circulares, por ejemplo, un secretario de Hacienda, un secretario de Gobernación, ellos pueden expedir circulares. Se les puede llamar como tipo, siempre las circulares son internas. Por ejemplo, si ahorita, en este caso, la Dirección de Policía y Tránsito Municipal o la de Secretaría de Educación, de Seguridad Pública, ellos tienen sus reglamentos internos y hay veces, supongo yo, que se pueden, dentro del mismo reglamento, se pueden modificar circulares. O sea, las circulares vienen siendo como tipo artículos, pero todo eso es interno de cada dependencia. Lógicamente, los reglamentos que están internos de la Secretaría de Seguridad Pública no van a ser los mismos a los de la Secretaría del Ayuntamiento. O sea, cada secretaría, por eso me estoy dando los ejemplos, ¿no? Para no me estoy yendo en materia federal. En materia, por ejemplo, aquí local, para que también les quede claro, igual más por aquí está Marco Antonio. Entonces, cada dependencia va a tener su propio reglamento interno y derivado de ese reglamento, pues se van a mandar las circulares, que vienen siendo los pequeños artículos, se pueden decir, provisionales de ese mismo reglamento. No sé si les quedó claro. ¿Ok? Sí. Bueno, otra fuente formal viene siendo la jurisprudencia. ¿Han escuchado alguna vez hablar ustedes de esa palabra de jurisprudencia? Sí, profe. Puede ser, profe, cuando pasan varios casos parecidos, ¿no? Y se toma la jurisprudencia. Tienes toda la razón. Marco Antonio, ¿has escuchado tú hablar de lo que es una jurisprudencia? Sí, he escuchado ahí en el trabajo. Sí, ok. Bueno, sí, de hecho, Luis tiene razón. Las jurisprudencias son criterios sustentados en los tribunales
O sea, por ejemplo, tú te puedes ir, yo les recomiendo cuando quieran leer jurisprudencias, métanse a la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, www.supremacortejusticia.gov.mx. Y ahí viene un apartado de jurisprudencias. Las jurisprudencias son criterios, como les comento, no es una ley, para que no se confundan, pero son criterios sustentados en los tribunales. Por ejemplo, si en un tribunal resolvieron, por ejemplo, cinco asuntos, pero esos asuntos fueron similares y se resolvieron en el mismo sentido. Por ejemplo, hubo 5 sentencias, es decir, por ejemplo, en un tribunal, ¿de qué nos vamos? Por ejemplo, del orden penal. Y haz de cuenta que ahora con el nuevo, yo pues no tengo experiencia en los juicios orales, o sea, ahora con el nuevo sistema penal acusatorio, ya que todo se reformó y se modificó, pero un muy buen amigo mío trabaja para el despacho del licenciado Higuera Gómez, y él fue el primero que le ganó al gobierno en un juicio oral. Es muy buen abogado. Y bueno, pero eso ya sería otro tema. Y por ejemplo, en materia penal, si vemos que ahora con el nuevo sistema, que los abogados están declarando, el juez está declarando libre, porque al inculpado, no sé, o en este caso al detenido, como se le puede llamar, por materia penal, pues desconozco cómo se le llama, está declarando libertad porque al momento de que, supongo que lo agarraron con un arma, o en la camioneta llevaba unas armas, pero el parte informativo que en su momento levantó la policía tenía errores. Entonces, el juez, al momento de que dicta sentencia, lo declara en libertad. Y eso, pues, es que ahora con el nuevo sistema, el parte informativo que pusieron los policías, que redactaron, no reunía los suficientes requisitos como para poder acreditar la probable responsabilidad del inculpado, y por eso lo dejó libre. Sí, pues es el debido proceso, pues, profe, que sí, no lo hace como debe ser desde el inicio. La garantía de seguridad jurídica. Entonces, suponiendo que ese magistrado en ese tribunal lo declararon libre, y a los 6 meses cae otro asunto igual, y palos otra vez por el parte informativo, otra vez lo declaran libre a otro, y a los 3 meses otro asunto igual, y palos otra vez igual por el parte informativo, y a los otros palos, hasta que llega a 5 sentencias que se cumplen así. Esas 5 ya pueden causar jurisprudencia. Entonces ya se emite ese criterio jurisprudencial por parte de la Suprema Corte. Entonces, ya ese criterio jurisprudencial, al momento de que tú te cae un asunto como abogado y dices, espera, mira, aquí yo tengo este cliente, y el parte informativo, hay mucha contradicción en lo que está diciendo la policía. Primero dice que lo tuvieron a las 5 de la mañana, y luego aquí dice que lo tuvieron a las 4 de la tarde, y luego pusieron que fue un jueves, y aquí ponen que es un viernes. No, está bien contradictorio. Hay una jurisprudencia, porque, o sea, que quiere decir que ya se resolvieron 5 sentencias. Hay una jurisprudencia que habla de eso, mira, y por un lado es la jurisprudencia. Entonces, y te sirven como cuando tú interpones una demanda ya como abogado, te sirven como una herramienta, y de ahí, mira, juez, aquí hay jurisprudencia ya. O sea, ya. Sí. Casos Pues, parecidos. y aparte te sirve como tip, las jurisprudencias te sirven hasta para redactar. Te sirve, por ejemplo, si estás redactando el agravio que estás haciendo valer en la demanda, y encuentras la jurisprudencia, te sirve hasta que te desplayes más, que te abras más tú como abogado. Y la jurisprudencia establece, y empiezas a redactar de que, si bien es cierto, la persona se dijo, la autoridad, que había sido detenido, pero también es cierto que ha caído en contradicciones toda vez que señaló que fue detenido en el ejido 1 de mayo, y posteriormente dice que fue detenido en el 9 de diciembre, y así. ¿Quién habló? Yo. Mande. ¿Qué pasó, Leo? Porque yo soy el 1 de mayo. ¿Qué pasó?
No, le estamos hablando de las... No, sí, sí. Ahora, no sé si has sabido que, por ejemplo, que por ahí le están pegando en materia penal, digo, porque mi compañero me está diciendo eso, que ahora se están yendo por los partes informativos, ¿no? Así es. No se ha sabido. Ya caíste por esto, aquí tienes tantas partes, mira, mijito, ven para acá. Tú eres. Pero verdad que se están yendo por el parte informativo ahora y están declarando libres y tienen error en los partes informativos. Sí, sí tiene que Sí, tener todo. o sea que ustedes ahora tienen una responsabilidad bien canija para hacer bien el parte informativo, ¿verdad? Sí, porque si no se cae, y si no, Ay, pues, no es responsabilidad. y sí les fincan responsabilidades. Aparte, pues no se han fincado todavía, pero dicen que sí va a haber. Por lo pronto nos asesoran y eso, pero por lo pronto ahí estamos aprendiendo. Sí, es que es como todo, pues, o sea, se presta, digo, muchas veces, digo, o sea, somos seres humanos, yo también fui servidor público y muchas veces el ser humano comete errores, pues. ¿Y qué tal si, como te digo, una redacción ahí que digan que fue detenido un jueves y luego cierran que fue detenido un viernes y así, pues cosas así que yo, por ejemplo, yo cuando levantaba citatorios, que vi notificado, yo cometí errores y me levantaban medidas disciplinarias por eso, pero muchas veces no la intención de uno, pero pues ya los jefes lo malinterpretan, pues piensan que lo hizo uno por otra intención, que a cambio de un beneficio o algo. Digo, pues ya son otras palabras, ¿no? Pero pues ahí más o menos yo por eso trato de decir, entonces eso es lo que viene siendo una jurisprudencia. Cuando se decreta 5 sentencias, que caigan causado estado, o sea, que sean, ya, causado estado quiere decir que ya causan ejecutoria, que ya no se puede interponer ningún juicio en contra de ellas, que ya se cumplen. Bueno, entonces ya para concluir, están estas tres, que es la doctrina, la costumbre y los tratados internacionales. La doctrina dice que es el conjunto de estudios, opiniones y razonamientos que los estudiosos del derecho consignan en sus obras. O sea, es algo más histórico, una doctrina, ¿no? Entonces, viene siendo una fuente del derecho. Y la costumbre, no sé si han escuchado ustedes que la costumbre se hace ley. Entonces, podemos nosotros hablar en cuestión local, en cuestión estatal, en cuestión federal, que nosotros como individuos muchas veces nos acostumbramos a una determinada forma de vivir. Entonces, si la sociedad realiza determinados actos, pero lógicamente van en bien para la sociedad, muchas veces esos actos se pueden hacer ley, ¿verdad? Entonces, pues ejemplos, ¿cuál sería entonces no sé, el hecho de que las personas, pues puede ser también el hecho de esa ley, por ejemplo, haber sido por ejemplo, igual en Estados Unidos, la ley de que allá son bien estrictos con que tiren basura. Posiblemente en aquel entonces se acostumbraban a mantener la calle limpia, todo limpio. Entonces, derivado de que estaba todo limpio, pues entonces yo creo que por eso dijeron, no, pues ahora sí lo vamos a hacer ley, que el que tire una basura, al bote, o lo sancionamos. Entonces, esa es la costumbre. Mande. Bueno, profe, un hecho muy, muy claro aquí en cuestión de Veridiano, un Sí. bulevar, por ejemplo, pues vamos a mencionar, por decir, el bulevar Chihuahua, del Castro para adelante. Hay una parte pavimentada y otra sin pavimentar. Si llega a ocurrir un hecho de tránsito por invasión de carril y eso en el cuerpo, ahí se tomaría en cuenta que son dos cuerpos, pero Sí. por costumbre, pues todos transitamos por el lado que está pavimentado, ¿verdad? Pero ya en un hecho de tránsito, agarramos la ley, bueno, tú vienes mal porque vienes en sentido contrario. Y ahí ya se aplica la ley, pero por costumbre todos transitamos por ese lado. Sí, Ese sería un caso por costumbre, ¿verdad? Exactamente, de una fuente del derecho, exactamente. O sea, cuando se aplican por costumbre, exactamente, está muy más que claro ese ejemplo que estás dando, Marco Antonio. Afirmativo. Y lo otro son los tratados internacionales, pues dice, los tratados internacionales, pues sabemos que son las relaciones que existen entre México y otros países, pues. Pero los tratados internacionales, pues también se deben de cumplir, ¿no? Estos se consideran como convenios o acuerdos entre estados sobre cuestiones diplomáticas, políticas, económicas, culturales, deportivas u otras. Entonces, sobre esos mismos,
temas a abordar vienen siendo lo que vienen siendo los tratados internacionales, ¿no? Bueno, pues ya les expliqué las fuentes del derecho, les quedó ahí algo de claro. No sé si tengan alguna duda para continuar con la siguiente, en este caso, diapositiva. ¿Cómo la vieron con las fuentes del derecho? ¿Les quedó claro? ¿Está claro? O sea, práctico, ¿no? Sí, fácil. Bueno. Mañana sin falta, le voy a mandar yo a Jaciel las diapositivas de la semana pasada, que fueron 2, y estas 2 para que ya elaboren sus actividades cuando gusten. Mañana yo me comprometo que yo se lo mando a Jaciel, y ahí del despacho se lo voy a mandar. Entonces, ya para el que se les haga llegar a ustedes a la brevedad, y ya con esta diapositiva, pues prácticamente no van a batallar nada, ¿no? Entonces. Perfecto. Bueno. Ahora vamos a hacer un análisis a lo que viene siendo el Código Fiscal de la Federación, ¿verdad? Porque el código, sabemos que el código, hablamos que en materia fiscal, en derecho fiscal, prácticamente lo primero, como en todos los derechos, la ley suprema, pues dijimos que era la Constitución, ¿no? Pues prácticamente en materia fiscal, después de la Constitución, lo que es aplicable es el Código Fiscal de la Federación. Así como en materia penal, pues está el Código Penal. En materia civil, pues está el Código Civil, el Código Familiar. Y en materia fiscal, pues está el Código Fiscal de la Federación. Entonces, Luis, ¿me apoyas, por favor, para leer esta diapositiva que habla del alcance del Código Fiscal de la Federación? Claro que sí. 4.1. Alcance del Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal de la Federación es el ordenamiento que constituye la base de la legislación tributaria en nuestro país, el cual es una ley de carácter federal emanada del Congreso de la Unión con el objeto de regular la actividad financiera del Estado y con el alcance de dar a conocer a todos los contribuyentes y a las personas que están ligadas por alguna actividad con ellos, sean personas físicas o morales, la obligación que tienen de cumplir las disposiciones relacionadas con la contribución para los gastos públicos, tal y como lo ordena el artículo 1 del Código Federal, el Código Fiscal Federal. Ok, pues ya leí, ya lo que ahorita tú leíste, Luis, es algo que ya hemos platicado, que ya hemos comentado, que la actividad financiera del Estado es o la relación tributaria más que nada, pues es la relación que existe lógicamente entre nosotros, los ciudadanos, los contribuyentes y el Estado, ¿no? Entonces, y es regulado por el derecho fiscal, y aquí en este caso, pues es regulado también por el Código Fiscal de la Federación, ¿verdad? Entonces, dice que la obligación que tienen de cumplir con las disposiciones relacionadas con las contribuciones para los gastos, lo ordena el propio artículo 1 del Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal de la Federación, pues está, en este caso, el artículo 1, donde habla la obligación que tenemos nosotros para contribuir para el gasto público, está relacionada, ya lo había comentado en la clase pasada, con el artículo 131 del Código Fiscal de la Constitución Política, que habla de la obligación de los gobernados a contribuir al gasto público. En específico, creo que es la fracción cuarta del 131 de la Constitución Política. Entonces, el artículo 1, pues, emana de ese artículo del 131 de la Constitución Política, que habla de la obligación que tenemos nosotros como gobernados a contribuir al gasto público. Esas son las contribuciones o los impuestos a los que le denominan. Bueno, no sé si les quedó claro, todo bien, ¿verdad? Sí, todo bien. Bueno. Marco Antonio, ¿me apoya, por favor, aquí con la clasificación de las contribuciones, por favor? Claro, sí. El artículo 2 del Código Fiscal de la Federación establece que las contribuciones se califican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones a las mejoras y derechos. Dicha clasificación se realiza siguiendo los lineamientos señalados en la Ley de Ingresos de la Federación. Dicha disposición también señala los accesorios de las contribuciones,
especificando que son los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y de indemnización a que se refiere el séptimo párrafo, a que se refiere el artículo 21 del Código Fiscal Federal. Ok. Ya en la clase pasada, no sé si Luis, ¿te acuerdas que hablamos del tipo de contribuciones? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Hablamos de las aportaciones de la seguridad social, que era, por ejemplo, cuando aportabas para el seguro, Sí. las contribuciones de mejora, los derechos, todo eso es lo que hablamos. Entonces, hacemos como quien dice es lo que habla en este caso el artículo 2, es donde se establece, pues como se apoyó aquí en este caso Marco Antonio, a decir que el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación establece que las contribuciones clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Entonces, dice que dicha disposición también señala los accesorios de las contribuciones. Acuérdate que yo no sé si te comenté que, por ejemplo, si tú estás obligado a pagar un impuesto y tú en ese momento no pagas así, por ejemplo, tú tenías para el día último de mayo de pagar un impuesto y no lo pagas hasta septiembre, entonces es mayo, junio, julio, agosto, septiembre, esos 4 meses, ya no vas a pagar, si ibas a pagar 2,000 pesos de impuesto, haz de cuenta que cuando vas y pagas, porque te atrasaste 4 meses, vas a pagar 4,800. Esos 800 pesos que vas a pagar de más se le llaman recargos. ¿Por qué? Te los están cobrando los recargos porque no pagaste en tiempo. Entonces, los recargos, ahí lo dice, o sea, la facultad que tiene el gobierno para cobrarte recargos en materia fiscal federal es el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación. Es el que habla de la facultad que tiene en este caso la autoridad para cobrarte recargos. Si no pagaste en tiempo una contribución, ¿ok? Esos son los recargos. Entonces, las sanciones, una multa es una sanción, ¿ok? Hay que quedar bien claro. Aquí está el ejemplo con Marco Antonio, que es oficial de tránsito. Si tú infringes una disposición, en este caso, en materia de tránsito, se le llama infracción. Al momento de que tú te pasas un semáforo, ya estás cometiendo una infracción. Infracción es la acción que tú haces, ¿verdad? Es el hecho que lógicamente va contrario a lo que te establece una ley. En este caso, la ley de tránsito te dice que tienes que hacer alto, que tienes que respetar el semáforo. Entonces, pero si tú esa disposición legal de tránsito la violentas o haces todo lo contrario, ahí ya eres acreedor. Estás cometiendo una infracción y por consiguiente, al cometer una infracción, eres acreedor a una sanción. Pues no hay que confundirnos que una cosa es infracción y otra cosa es sanción. Como quien dice, la sanción es lo que se puede decir como la pena que tienes que llevar tú por haber cometido la infracción. Entonces la sanción es la multa. ¿Sí me explico? Entonces, en materia fiscal, pues igual, o sea, si no pagas en tiempo, también te pueden multar. Entonces, es una sanción. Entonces, pero no es ni las multas ni los recargos son contribuciones. La contribución es la obligación que tú tienes como contribuyente para pagar. Si no pagas impuestos o si no pagas esa contribución, entonces ya es donde te van a cobrar recargos y te van a cobrar multas. ¿Ok? ¿Nos quedó claro? Muy bien. Qué bueno que le esté entendiendo. Eso te lo voy a leer yo. Los créditos fiscales. Los créditos fiscales son aquellos que provengan de contribuciones, de aprovechamientos o de accesorios que tienen derecho a percibir el Estado, incluyendo las responsabilidades que también tiene derecho a exigir de sus proveedores públicos o de los particulares. Pues prácticamente los créditos fiscales son los adeudos que tienen los contribuyentes con la autoridad. Entonces, si para nosotros eso es una deuda, una obligación, para la autoridad es un derecho, pues, un derecho que tiene el fisco a cobrarte ese adeudo que tú tienes. Y ese adeudo, o sea, a ese adeudo sumado de contribuciones, de multas, recargos, a todo eso se le llama crédito fiscal. El adeudo que tú tienes para con el SAT se le llama crédito fiscal. Por consiguiente, para el SAT es un derecho.
¿verdad? Entonces, el conjunto de que, hey, que debo tanto de ISR y aparte debo tanto me cobraron recargos y luego me están cobrando multas, a eso se le llama crédito fiscal, ¿ok? Y es un derecho que tiene el Estado a cobrártelo, es decir, hey, págame. Ya el proceso es otro, el de que, por ejemplo, si no pagas, te mandan al ejecutor, al de recaudación para que pagues. Entonces, si no pagas, es donde ya, pues, le llaman, hay un procedimiento que hacen ellos que se llama procedimiento administrativo de ejecución, que es el PAE, que lógicamente si llegan ellos y no pagan, te dicen, ¿sabes qué debes? Por ejemplo, debes 150,000 pesos no, pues que no tengo para pagarte, y es donde ellos tienen la facultad para embargarte bienes. Claro que lógicamente todo eso para eso estamos nosotros los abogados fiscalistas, pues nosotros defendemos ese tipo de asuntos. Ahí por si les cae algo y me dicen. Ahí les doy comisión. Baratón. Mande. Baratón. Sí, no, pues, no que tanto, o sea, como le digo, usted me pasa, o sea, yo siempre le digo así a las personas que le digo, oye, pásame trabajo. Yo acostumbro que si me pasan trabajo, yo al momento de que cobro les tiro con algo. Muy bien. Luego les paso mi tarjeta. Ok, muy bien. Ahí pero asuntos buenos, que valga la pena, voy a cobrar de honorarios 5,000 pesos, ¿cuánto nos va a tocar? No, pues de caso. No, pues no. Ahorita mucha gente nos debe y no, hombre, nos estamos batallando para que nos paguen. Y ahí ya terminamos. Hay unos juicios que ya los ganamos y no nos pagan. Ahorita tenemos, por ejemplo, estamos ya empezando a defender al Grupo Mesta. Tenemos buenos clientes. Interpusimos un juicio defendiendo a los cañeros. Pues ahí tenemos más o menos clientes, pues, pero no. No pagan. No pagan. No pagan. Qué bonito. Sí. Ok, Luis, ¿me apoyas por favor con esta diapositiva? Sí, claro que sí. 4.4. Interpretación y aplicación de las disposiciones fiscales. De acuerdo con el artículo 5 del Código Fiscal Federal, las normas que establecen cargas a los particulares como son las que se refieren a los sujetos del impuesto, objeto del impuesto, las bases o tasas, etcétera, son de aplicación estricta. Esto quiere decir que deben interpretarse tal y como lo establece la ley. También son aplicación estricta las disposiciones que señalan las excepciones a las mismas, así como las que fijan infracciones y sobre todo las que imponen sanciones, ya que deben observarse en forma estricta los requisitos para tal efecto señala el Código Fiscal Federal. Cuando no exista una disposición fiscal expresa para determinado caso, se aplican supletoriamente las disposiciones del derecho federal común, siempre y cuando no sean contrarias a la naturaleza del derecho fiscal. Se entiende por derecho común del derecho civil. Ok, pues aquí prácticamente es algo que no, ¿cómo les puedo decir? Algo muy, muy entendible, ¿no? Y muy razonable, que dice la interpretación e implicación de las disposiciones fiscales. El artículo 5 establece, ¿no? Que las normas que establecen cargas a los particulares, ya que en este caso todos los que sean sujetos a un impuesto, pues se le va a aplicar la ley, ¿no? La ley específica, en este caso, el Código Fiscal de la Federación. Es muy, muy específico, que si alguien está sujeto a un impuesto, lógicamente le va a ser aplicable esa ley, el código. ¿Por qué? Porque es la ley de la materia. Si tú incurres por ejemplo, una relación entre trabajador y patrón, pues la ley de la materia es la ley laboral, ¿verdad? Entonces, en materia civil, por la ley civil, en materia penal, la ley penal. Aquí en este caso, como les comenté anteriormente, la ley aplicable es el Código Fiscal de la Federación. Y lógicamente tiene que aplicarse según el hecho, tiene que aplicarse en el caso concreto el artículo que deba de ser. No vas a aplicar un artículo que no es. Pero hay una excepción, que es
último párrafo que me apoyaste a leer, Luis, que dice, cuando no exista una disposición fiscal expresa para determinado caso, o sea, que por ejemplo, que un contribuyente incurrió en algún hecho y eso que incurrió no viene en el código, se va a aplicar de manera supletoria el Código Civil Federal. ¿Qué es supletorio? Que viene a suplir al código. Es que muchas veces puede que le llaman lagunas. Sí, que En materia legal, o sea, le llaman a las leyes cuando no encuentras una disposición, no hay, es una laguna, o sea, por eso muchas veces deben de hacer cuando hacen las reformas, pues, y adicionan un artículo. que no lo contemple, profe. Mande. Que no sea contemplado, digo. Mande. Que no sea contemplado, le digo, por algo que no esté contemplado, entonces cuando ya viene el proceso legislativo que comentamos cuando ya crean una ley, o sea, o que adicionan un párrafo a un artículo, o que adicionan un artículo, o que lo modifican. Entonces, pero ahí dice, cuando no hay una ley expresa que señale el caso concreto, aplica de manera supletoria el Código Civil Federal. ¿Ok? Ok. Entonces, a eso se le llama supletoriedad. Nosotros cuando trabajamos en el SAT, que fundamentamos porque emitíamos resoluciones, las resoluciones, y por ejemplo, si existía, cada rato aplicábamos la supletoriedad. Entonces, por ejemplo, se ve mucho, por ejemplo, en materia fiscal tiene mucha relación con el derecho civil. Por ejemplo, porque se ven contratos de arrendamiento, se valoran contratos de comodato. Entonces, muchas veces, eso ya tienes que relacionar tú una ley diferente. Entonces, y señalamos, pues, por lo anterior se aplica para su valoración, el artículo es un decir, el artículo 180 del Código, del Código Civil Federal, todo es de que según lo establece el artículo 5, aquí como dice, de acuerdo con el artículo 5, es el que nos otorga a nosotros facultades para poder, en todo caso, aplicar de manera supletoria el Código Civil, ¿verdad? Okay. Bueno, dice que las contribuciones y su determinación. Las contribuciones se causan cuando se realiza el hecho. O sea, si tú ya realizaste un hecho y obtuviste un ingreso, por ejemplo, de algo, tienes que pagar un impuesto, ¿ok? Entonces, el hecho generador del crédito fiscal, es decir, cuando se efectúa la situación prevista en las leyes fiscales que se encuentran en vigor cuando éstas ocurran en los términos del artículo 6 del Código. La determinación de las contribuciones se debe hacer conforme a disposiciones legales vigentes en el momento de su causación. Sin embargo, podrán aplicarse las normas sobre procedimientos que expidan posteriormente, tales como la interpretación debe darse el artículo 6 del Código. Por ejemplo, los impuestos, tenencia o de uso de vehículos se deben pagar de acuerdo a la ley vigente. En la ley, en el momento en que se causó. Para hacerse efectivo se debe de aplicar normas de procedimiento. Lo mismo sucede con el impuesto sobre la renta, el cual debe de calcularse según la tarifa vigente en que se generó la contribución, pero se puede aplicar normas de procedimiento con posterioridad. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que si, por ejemplo, tú cometiste una sanción, lógicamente se te va a aplicar la sanción que está vigente en ese momento, no te van a aplicar una multa que se aplicaba en el 2010. Las multas, acuérdense que, por ejemplo, esas sanciones se van actualizando, se van modificando, entonces te van a aplicar la que esté vigente, ¿ok? Pero si ya el procedimiento de cómo se va a pagar y eso, cuál fue la forma en que vas a sí se puede utilizar un procedimiento anterior, siempre y cuando esté vigente. Entonces, aquí estamos hablando de cuándo se causan y cuándo se determinan las contribuciones. Entonces, si tú, por ejemplo, a ti, tú obtuviste un ingreso, en todo caso, este año, entonces, y ese ingreso vas a pagar el impuesto a conforme se debe pagar ese año. No te van, si antes, es un decir, si por ejemplo ahorita el IVA, ya ves que antes el IVA era el 10%, creo, y ahora es el 16%. Entonces, ahora, si tú cometiste no pagaste IVA, ahora te están aplicando el 16, el 16, el 16. No tienen por qué cobrarte una tasa menos que no está vigente. O sea, te van a aplicar siempre lo que esté vigente, no lo anterior.
¿Por qué? Porque es cuando acaba de incurrir en la infracción. Plazo del pago de contribuciones. ¿Me apoya, por favor, Marco Antonio, a leer esta diapositiva? Creo que sí. 4.6. Plazo del pago de contribuciones. Es importante para el causante saber cuál impuesto va a pagar, pues cada ley establece plazos diferentes, como la del ISR, IVA, etc. De ahí que el párrafo cuarto del artículo sexto del Código señala que las contribuciones se pagarán en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones fiscales. Sin embargo, el Código no es absoluto, ya que señala que si en las leyes fiscales específicas no se prevé un plazo o fecha para realizarlo, el pago se hará mediante una declaración dentro de los siguientes plazos. Si la contribución se calcula por periodos, la obligación de recaudarla será a más tardar el día 17 de cada mes, el calendario inmediato posterior al de terminación del periodo de retención o recaudación. Ok, sí, haz de cuenta que la ley, el artículo 6 te establece los plazos en cuándo vas a pagar las contribuciones. Hay contribuciones que se pagan cada año. Por ejemplo, ya ve que en materia local pagamos a los que tienen que pagar tenencia, ellos los pagan cada año. O igual si pagas igual seguimos hablando de los impuestos locales, el predial se paga cada año. Entonces, pero estamos hablando de este caso de contribuciones locales o municipales. Pero hay contribuciones que se pagan de manera mensual, como es el IVA. Hay, por ejemplo, personas que tienen, pues igual en el caso de ustedes, pues no aplica, pero hay personas que son contribuyentes, que tienen empresas, que tienen negocios y de manera mensual tienen que estar pagando el IVA. Entonces, aquí dice, el pago del IVA se paga el día 17 de cada mes. Entonces, por ejemplo, si tú el IVA lo causaste en este mes estamos en septiembre, ya en septiembre causaste un IVA, ese pago le llaman pagos provisionales, porque son mensuales o pagos mensuales. Lo vas a pagar el de septiembre, lo vas a pagar el 17, pero de octubre. Tienes que pagarlo más tardar ese día. Entonces, son, como le digo, pues son formas o son tiempos en cuando se deben de pagar contribuciones. Hay contribuciones que se pagan al año y hay contribuciones que se pagan de manera mensual. ¿Ok? Ok. Trato yo de dárselo lo más claro, ¿no? No les queda una duda, díganme, y les estoy dando puntos muy importantes, que la verdad sí son, para que ustedes les quede, como digo, la noción de lo que viene siendo el derecho fiscal. Aquí en este caso vamos a hablar del tema del domicilio fiscal. No sé quién de ustedes me puede apoyar o quién ha escuchado hablar de este tema del domicilio fiscal. Si no han escuchado hablar, no hay problema. Yo para eso estoy para explicarles. Pues no. No, como dice el término, profe, domicilio fiscal sería el domicilio de la empresa o del negocio, sería, ¿no? ¿O no? Exactamente. Cuando tú ya estás registrado como contribuyente, automáticamente tú tienes que señalar un domicilio ante el SAT. Entonces, ese domicilio que tú registres va a ser el domicilio fiscal. ¿Y por qué se le llama domicilio fiscal? Porque se supone que en ese domicilio, según la ley, según el propio Código Fiscal de la Federación, en ese domicilio es donde tú tienes que realizar tus actividades, ¿verdad? O bien, ahí en ese domicilio, a fuerzas, es donde tienes que tener tu contabilidad. Entonces, además de que en ese domicilio es donde a ti, el SAT, el fisco, el gobierno, es donde te va a tener localizado. Si, por ejemplo, si te van a notificar cualquier resolución, cualquier citatorio, cualquier acto que devenga de un pago de impuesto o algo por parte del SAT, van a ir a tu domicilio fiscal. En materia, yo como abogado, tienes que, muchas veces, si no van a tu domicilio fiscal y te notifican en otra parte,
pues hay excepciones, pero si tú tienes un domicilio fiscal, te tienen que notificar ahí. Hay excepciones que dicen que si no se encuentra el contribuyente en su domicilio fiscal, tiene que notificarse o si no se localiza, tiene que buscarlo particular. donde lo encuentres. Pero si el domicilio fiscal está localizado, si el domicilio fiscal está trabajando, está todo normal, tienen que notificarte ahí. ¿Sale? Es lo que aquí dice, y los requisitos de un domicilio fiscal, tanto para personas físicas como para personas no morales, lo establece el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, que aquí más adelante yo creo que nos va a apoyar a leerlo. Está un poquito extenso, pero si me nos apoya a leerlo, si quieres la mitad, Marco Antonio, y la otra mitad la lees tú. Yo me lo viento, Está quieres. un poquito extenso. Mande, ¿usted lo lee, Luis? Yo lo leo. A ver, ese solo, ¿qué es lo que ya tienes? ¿Ya ocupas irte? Si ocupo irme, ya me tengo que ir 15 minutos para llegar a la oficina. Bueno, pues ya lo leo y lo leo y me arranco como guste. Pues léelo, sí, léelo, y de todos modos ya no me falta una diapositiva y ya terminamos. Muy bien. Sí. Estamos volada. Ya me quedan 15 minutos para llegar ya. ¿Sale? No te preocupes, ahí le licenciado Juan Fierro, que yo te estoy dando clases. Excelente. Artículo 10 del Código. Se considera domicilio fiscal. 1. Tratándose de personas físicas. Inciso A. Cuando realizan actividades empresariales, el local. Ay, caray, está bien chiquillo esto. El local en que se encuentra el asiento principal de sus negocios. Inciso B. Cuando lo realicen actividades señaladas en el inciso anterior, el local que utilicen para el desempeño de sus actividades. Inciso C. Únicamente en los casos en que las personas físicas se realice actividades señaladas en los incisos anteriores, no cuente con un local, su casa habitación. Para estos efectos, las autoridades fiscales harán de conocimiento del contribuyente en su casa habitación, que cuenta con un plazo de 5 días para acreditar que su domicilio corresponde a uno de los supuestos previstos en los incisos A o B en esta fracción. Siempre que los contribuyentes no hayan manifestado alguno de los domicilios citados a los incisos anteriores o no haya sido localizado en los mismos, se considerará como domicilio el que hayan manifestado a sus entidades financieras o de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, cuando sean usuarios a los servicios que prestan estas. Inciso 2. En el caso de las personas morales, cuando por residentes en el país, el local en donde se encuentre la administración principal del negocio. B. Si se trata de establecimientos de personas morales residentes en el extranjero, dicho establecimiento, en el caso de varios establecimientos, el local donde se encuentra la administración principal del negocio en el país, o en su efecto, el que designen. Cuando los contribuyentes no hayan consignado... No hayan designado un domicilio fiscal. Sí, el domicilio fiscal, estando obligados a ello, hubiera designado como domicilio fiscal un lugar distinto al que les corresponde de acuerdo con lo dispuesto en este mismo ahí no se mira casi, o ya no miro. Conforme lo dispuesto en este mismo precepto o cuando haya manifestado un domicilio ficticio. Las autoridades fiscales podrán practicar diligencias en cualquier lugar en el que realice sus actividades en el lugar que conforme
a otro a artículo este artículo. se considere su domicilio. Indistintamente manifestando un domicilio ficticio, las autoridades fiscales podrán practicar diligencias en cualquier lugar en el que realicen sus actividades, el lugar que conforme a este artículo se considera su domicilio indistintamente. Ok, pues prácticamente sí es así rápido ya. El artículo 10 establece, lo pueden analizar cuando gusten en el Código Fiscal, cuáles son los requisitos para tener el domicilio fiscal, ¿no? Si muchas veces si los contribuyentes no cumplen con estos requisitos, pues eres acreedor a una sanción por parte del SAT. Muchas veces se ha dado los casos en que por ejemplo, ahora ya ven que las facturas son electrónicas. Entonces, si un contribuyente, por ejemplo, y para que tú expidas, tú como contribuyente para que expidas una factura electrónica, tienes que tener un certificado digital. Entonces, para que puedas facturar. Pero si el SAT un día se le ocurre ir a hacer una verificación y llegan a tu domicilio y ven que ese domicilio, por ejemplo, si eres persona física o persona moral, si ese domicilio fiscal, según el SAT, a su criterio, una vez verificado el domicilio, consideran que tu domicilio no reúne los requisitos del 10, te cancelan el certificado. ¿Y qué quiere decir? Que te cancelan el certificado y no puedes expedir facturas. O sea, son sanciones que emite el SAT, ¿no? Entonces, así ya rápidamente y ya la práctica de la diligencia dice que la expresión diligencia tiene diversos tipos como son preparatorias, preventivas, tramitación de notificación, citación, probatorios, etcétera. Sin embargo, puede afirmar que diligencia en sentido general es el acto por el cual una autoridad realiza diversas actuaciones relacionadas con su competencia. Pues es cuando te van y notifican, cuando te hagan un citatorio, cuando te levantan un acta, esa es una diligencia, ¿ok? El artículo 13 del Código Fiscal de la Federación señala que las autoridades fiscales podrán practicar las diligencias en días y horas hábiles. Según el código, te habilita esas horas, que es de las 7:30 a las 6 de la tarde. Entonces, ya si una autoridad te levanta por ejemplo, un acta a las 8 de la noche, pues lógicamente no debe de hacerlo. Sí tienen facultades para habilitar horas, pero para eso tienen que notificarte un oficio donde las horas te las están habilitando, ¿ok? Si no te las hacen en el margen de esas horas de las 7:30 a las 8, la diligencia es ilegal, ¿ok? Por eso existen en materia fiscal días y horas hábiles, ¿ok? Si ellos van a levantar, les reitero, una diligencia fuera por ejemplo, en un día inhábil o una hora inhábil, ellos mismos tienen que notificar un oficio donde se las están habilitando. Si no habilitaron, es ilegal la diligencia. ¿Pero claro? Ok.